Te saludo, Jorge Meléndez, gracias por estar con nosotros. Gracias y un abrazo y vamos a difundir esa injusticia como muchas otras que hay en los diferentes países de Latinoamérica en contra de los periodistas y en México que no se cantan mal las rancheras por tantos homicidios de compañeros. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Temoris, muy buenas tardes. Jorge, un gusto saludarte y me da pues mucho gusto arrancar esta semana con mucho análisis y mucho periodismo que hay por delante. Pues, ¿cómo la ven? Pues ya el Grupo Atlacomulco llegó a su fin. ¿Cuántos años? 94 años rigiendo. Bueno, no, ese es el PRI, el Grupo Atlacomulco desde que Isidro Fabela lo creó, pero sí, 94 años del PRI rigiendo Estado de México. Y bueno, pues parece, por lo que pinta hasta ahora, les acaban de dar un varapalo y bien dado. ¿Cómo lo ves, Jorge Meléndez? Pues yo creo que es un asunto que desde el punto de vista ya había pasado hace 6 años, aunque hace 6 años pues no, el señor López Obrador no quiso impugnar la elección en el Estado de México, quizás porque venía la elección presidencial, pero muchos mexiquenses dijeron que entonces había ganado Delfina Gómez la elección, solo que también nos recordó Paco Cruz que en muchas casillas lejanas hubo no relleno de urnas, sino cambio de urnas. Y entonces llegaban con 80 y 90% de votos a favor de Alfredo del Mazo Maza y unos poquitos votos a favor de Delfina y otros anulados. Yo creo que es una reiteración de que el PRI, bueno, va en bancarrota, porque además hicieron que saliera la señora Alejandra del Moral a decir que había ganado sin ninguna encuesta en la mano. Y estos sujetos que dirigen los partidos, el PRI, Alito, que pues ya no hay que decir muchas cosas, pero Marco Cortés, que ha resultado un fiasco y también un rufián, y Jesús Zambrano, que de verdad ya da pena porque puede perder su registro el PRD en el Estado de México, también hicieron que saliera Alejandra del Moral a decir que había ganado. Ya después la propia Alejandra del Moral mandó un mensaje dando por felicitada a Delfina Gómez y diciendo que, bueno, había perdido esta batalla. Pero en este proceso hay que recordar el reportaje que se publicó en El País y en The Guardian de Teresa Montaño, cómo hubo un saqueo de 5,000 millones de pesos de Alfredo del Mazo Maza para la campaña de Alejandra del Moral. Esa cantidad, quién sabe si se fue a la campaña completa o se quedaron por ahí con dineros, porque también hay pendientes de la señora del Moral cuando estuvo en Cuautitlán Izcalli. Qué bueno que ahora ya no estarán ellos. Esperamos que tenga una buena administración la señora Delfina, que en efecto tiene problemas gravísimos de todo tipo ahí, y con dos partidos que pues no son muy recomendables, el PT y el Partido Verde Ecologista Mexicano, que les tendrá que dar algunas carteras o encomiendas o demás, pero yo veo satisfactoriamente que haya ganado
Delfina, que es una mujer muy sencilla, no simplona, sino sencilla en el mejor término, es decir, que no es ampulosa, que no es ostentosa, que no es grandilocuente, que no trata de impresionar con tonterías, y creo que va a tener que echar mano de la sapiencia, por ejemplo, de Horacio Duarte, de Gino Martínez, que han tenido ahí relevancia en el grupo Texcoco del Estado de México, pero veo su situación difícil y complicada. Claro que también le va a echar la mano seguramente el gobierno federal con López Obrador. Y hoy en un artículo, Jorge Alcocer, que ha estado muy ligado al PRI por medio de Mario Fabio Beltrones, dice que, bueno, ahora sí ya es casi el fin del PRI. Y lo dice porque Octavio Paz había señalado antes que ya el PRI no iba a regresar, y bueno, nos dio la sorpresa con Peña Nieto. Pero ahora en los dos estados donde tiene la gubernatura el PRI, que es Durango y Coahuila, tiene el 4% de los votos nacionales. O sea que tendrá una situación terrible. ¿Qué va a pasar en esa famosa alianza PAN-PRI-PRD? Es para mí una incógnita. Yo creo que el PAN, que además aportó solamente el 11% de la votación en el Estado de México, el PAN que tenía un famoso cinturón azul y que en varios municipios, Ixtlahuacan, uno de ellos, hay una militancia priista grande, ni siquiera ellos fueron a votar. Es decir, ni siquiera los panistas creen en esas alianzas. Por lo tanto, vamos a ver una serie de nuevas situaciones y se fortalece Morena, aunque quién sabe qué vaya a ocurrir. Claro, Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de esa elección, tendrá una mayor significación en estos días, pero vamos a ver qué dice hoy el señor Marcelo Ebrard de cómo quiere que vengan las encuestas y la definición en Morena para el 2024. Salvador Frausto, mira lo que acaba de plantear Jorge Meléndez sobre los panistas, que los panistas pues están incómodos, ¿no? Yo acabo de hacer nada más como un ejercicio breve, hace rato hice unos posts en redes sociales, porque comparé los votos de la última elección estatal en el Estado de México en el 2021, cuando eligieron con Congreso local y ayuntamientos, y la de ahora. Y los priistas fueron a votar más, o sea, hubo un 5% más de votos del PRI porque tenían candidata priista, 5% más de votos. Los panistas dejaron de votar en 15%, hubo 15% menos votos del PAN en esta elección que la del 21. Y los periodistas, pues, fueron menos en 20, o sea, casi en 22%, casi 1 de 4 periodistas se quedó en su casa o votó por otro partido o hizo otra cosa. Pero, o sea, no hubo una gran convicción de los panistas y los periodistas que toda la vida se han enfrentado al PRI, o sea, es una cualificación casi identitaria ser panista en el Estado de México y ya estar en contra del PRI. Ahora les piden que voten por el PRI. Tuvieron que escoger entre Morena y el PRI. Y algo parecido pasa con los periodistas. ¿Tú qué lecciones extraes de esto rumbo al año que viene? ¿Esta coalición sigue siendo viable, esta coalición opositora? ¿O ahora se están viendo cuáles son sus límites y que no suma tanto como resta?
Sí, yo veo que hay lecciones para todos en estos comicios del 2023, que una vez terminados, pues arranca formalmente una etapa decisiva en la sucesión presidencial, y es una etapa decisiva porque es muy probable, como han señalado algunos analistas como Jorge Cepeda Patterson, que las encuestas que realice Morena entre agosto y noviembre, pues de ahí surja el nombre del próximo o la próxima presidenta de la República. Esta circunstancia inédita ante una oposición tan débil, pues le deja lecciones a todos. Me parece que la lección para la alianza integrada por PRI, PAN, PRD, va a ser una lección híbrida. Es decir, mientras en el Estado de México el PRI salió a votar menos que en otras elecciones, el PAN salió a votar mucho menos que en otras elecciones, el PRD prácticamente se coloca al borde de perder el registro local según las últimas mediciones, falta hacer el recuento final, pero estaba en 2.90 y tantos, entonces queda a décimas probablemente de tener el registro en el Estado de México. Va a ser una elección híbrida porque en algunas regiones del país, depende del candidato, pueden obtener algunas ganancias. En el caso del Estado de México es probable que el PRI le estorbe al PAN en ciertas regiones. Yo veo cada vez más una reflexión del lado de los panistas de hacerse a un lado, de hacerle fuchi al PRI, de no cargar con sus negativos y de buscar candidatos que pudieran atraer a su propio electorado y a cierto electorado ciudadano que simpatizaran con una opción panista. Eso por un lado. Pero por otra parte, en Coahuila, en ciertos estados del norte del país, el PAN y el PRI sí podrían jugar juntos. Les ha funcionado esa alianza en Coahuila, les funcionó en Durango también en años recientes. Entonces podrían ellos tener una estrategia híbrida de ir en algunos estados juntos e ir separados en algunos otros estados. Y la gran lección para Morena es que si va unida la coalición del movimiento obradorista, pues obtienen un triunfo fuerte, holgado en el Estado de México, será por 8, por 9 puntos el triunfo de la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde, y me parece que por ahí puede haber una jugada interesante, pero también tienen la pésima lección que les deja Coahuila, que deciden ir por separado y que tienen unos resultados tremendos. Los arrolló Manolo Jiménez de la coalición de PRI, PAN, PRD, arrolló vergonzosamente con más del 30% a la coalición gobernante o del movimiento obradorista. Entonces las lecciones para el caso de Morena es ir juntos en esa coalición, les reditúa dividendos. Y en el caso de ir separados, es desastroso. Destacaría por último algunos datos interesantes. Delfina obtuvo más millones de votos que Erubiel Ávila, que tuvo 3 millones en el 2011, y Delfina está un poco por encima de esa cantidad de votos, así que conquistó una buena cantidad de simpatizantes porque Erubiel tenía esa votación récord de este siglo, de tener una votación arrolladora. En ese caso ganó con más del 60 y tantos %, y la otra es el PRI totalmente desdibujado, porque estos dos estados que conserva en alianza, Durango y Coahuila, tienen nada más 4.3 millones de habitantes, frente a Movimiento Ciudadano, que como publicamos hoy en un reportaje en Milenio de un periodista llamado Temoris Greco, no lo ubico muy bien, pero no, creo que ustedes a lo mejor lo conocen. El Movimiento Ciudadano tiene 14 millones de votos, contando a los habitantes que gobierna con Jalisco y Nuevo León. Le siguen el PAN y el PRI, y bueno, por los resabios de las alianzas del PRD con 20 millones, pero el triunfo en el Estado de México da un salto a 90 millones de mexicanos gobernados por Morena y sus aliados en nuestro país. Entonces tenemos una relación de 90 millones versus
20 millones PRI-PAN, 14 millones Movimiento Ciudadano, pero si desagregamos los del PRI, quedan gobernando pues unos cuantos municipios de este país, y esas son las lecciones que me parece que le van a dar valor o quitar valor a cada partido de cara al 2024. Traes Perdón. Jorge, las encuestas nos cumplieron, o sea, creo que sí lograron apuntar con claridad a quién iba a ganar, pero no con los números que se pensaba. En el caso del Estado de México, todas, o sea, todas las más o menos serias, o sea, había unas que eran como de encuestas patito que estaba empleando Alejandra del Moral, pero sí, todas apuntaban a entre 10 y 20 puntos de diferencia, y finalmente queda a poco arriba de 8 puntos, entre 8 y 9 puntos. Y en Coahuila no ponían una victoria tan holgada de Manolo Jiménez. ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo creo que las encuestas, como siempre, no cumplieron. Pocas son las que anotaron eso. Federico Arriola saca hoy un artículo diciendo que ellos, otra más, preveían eso, incluso preveían más, 10%. Algunas, como del Universal, pues se fueron muy arriba, incluso el Financiero. Ninguno de estos periódicos, por cierto, sacó lo de Teresa Montaño, lo ocultaron, porque de verdad es tremendo que haya una estafa maestra nueva de 5,000 millones de pesos que se hizo en la administración de Alfredo del Mazo. Creo que este señor, igual que los otros, hicieron lo mismo, quizás no le metieron tanto. Entonces, las encuestas quedan a deber. Y ahora que estaba hablando mi compañero Salvador Frausto, yo digo, Coahuila también no es porque no haya habido alianza, sino el señor Guadiana de verdad es impresentable. Ya lo hemos visto en el caso de senadores como Lili Telles, como Germán Martínez, y ahora metieron a este señor Guadiana también allá en Coahuila. Y saliendo de votar el señor Guadiana, casi dijo, pues yo ya voy a renunciar como senador y me voy a dedicar a mis negocios. Entonces, también ahí Morena, a pesar de los números correctos y precisos que nos da Salvador, tienen que pensar en el candidato, tienen que pensar en la unidad, tienen que pensar en cómo empezar a resolver una serie de problemas que hay en el país que hacen que la gente no salga a votar. Es que realmente es escandaloso una serie de cuestiones que estamos viviendo en México, entre ellas la violencia y la corrupción. Yo digo, después de los que empezaron a meter a la cárcel, bueno, la señora Rosario Robles salió, que no se le descubrió nada. Si ella fue la que hizo la estafa maestra en el Estado de México con Alfredo del Maza. Entonces, la Fiscalía General de la República, pues quién sabe en dónde está. Ya hemos hablado miles de veces sobre eso. ¿A quién más han metido a la cárcel? Lozoya está entre que sale o no sale, que el dinero y demás. Es decir, hay una situación también terrible en eso, entre el nombramiento de estas personas por parte de Morena, incluso hay personas impresentables,
como candidatos de Morena, y hay también un rechazo de Morena a quien le hace alguna crítica. Y yo creo que eso es indebido. Yo creo que los periodistas estamos para hacer las críticas y no queremos que nos aplaudan. Pero también, si hacemos las críticas, después somos llevados a las mañaneras a que nos digan cosas como una señora que estuvo en una mañanera diciendo que yo voy a hacer un documental con Enrique Krause para el 2024 para desbarrancar a López Obrador, lo cual es una locura total, porque bueno, quienes me han leído, yo he tenido diferencias con Enrique Krause de frente en los periódicos y demás. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que corregir, aunque Morena piensa que ya tiene en la bolsa el 2024. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, la coincidencia en las encuestas, o sea, siempre las encuestas son sospechosas de haber, de tratar de generar la impresión de que el apoyo por López Obrador o por candidatos y partidos que lo apoyan no es tanto, o sea, tratan de minimizarlo. Sin embargo, ahora el consenso de las encuestas indicaba resultados que fueron, o sea, que fueron mayores a los que realmente tuvimos. O sea, estas diferencias, tanto en el Estado de México como en Coahuila, los candidatos de la 4T tuvieron menor apoyo que el estimado por el promedio de las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La idea de encuestadoras pro sistema, pro PRIAN, es falsa, o han cambiado de opinión, o simplemente no saben hacer su chamba. A mí me parece que marcaron las encuestas, pues como vemos, marcaron las tendencias que se confirmaron en las urnas, es decir, prácticamente todas las encuestas daban ganadora a Delfina Gómez, pero por un margen mayor, salvo me parece que la encuesta de Reforma se acerca al resultado que realmente ocurrió. Y igual que hace 6 años, también fallaron las encuestas en el caso del Estado de México, pero hubo en aquella ocasión las del Financiero, fueron las más asertivas. Y en el caso de Coahuila fallaron por muchísimos puntos, pero marcaron la tendencia. Todas traían a Manolo Jiménez como ganador, pero no de manera tan aplastante. Me parece que uno de los posibles factores y que seguramente lo explicarán los propios encuestadores, es la capacidad de movilización que tuvieron el PRI, sobre todo el PRI en Coahuila, y me parece que en el caso del Estado de México, la capacidad de movilización de Morena no fue la que se esperaba, y que finalmente pues, se arrebata un triunfo histórico al PRI, digamos, tenía 94 años en el poder. Si no lo detiene Delfina en este momento, el PRI hubiera cumplido un ciclo en el poder. Y en el caso en el Estado de México. Y Coahuila se va a ir solito como el Estado que se encamina hacia el siglo de poder priista y ya el único bastión que siempre ha sido gobernado por un mismo partido, aunque en esta ocasión un partido de coalición. A mí me parece que lo que tenemos enfrente, pues es sí una revisión de las encuestas, sobre todo porque las encuestas van a dar el nombre de, muy probablemente, de la corcholata mejor posicionada rumbo al 2024. Ya Marcelo Ebrard anunció que pospone a mañana el anuncio del método y las reglas que él quisiera para esta elección, y que se encamina la lucha por la sucesión como nunca antes, ya de manera muy clara, entre dos contendientes, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ahí está la lucha, y habrá que ver las reglas que pone Morena y para poder dirimir esa disputa, y qué va a ser la corcholata que no sea favorecida
por las encuestas en ese partido, si decide disciplinarse o decide moverse y jugar por su cuenta, lo cual, bueno, pues la elección de Coahuila nos deja una lección también muy clara: jugar por su cuenta. Le deja a Mejía Verdeja un porcentaje importante, pero no es suficiente para ganar la elección, ni mucho menos el aspirante Lenín Pérez del Partido Verde. Es decir, una de las grandes lecciones para las corcholatas es jugar por fuera, es enfrentarse a la derrota, contribuir a que gane la oposición, y en tercer lugar, pues ganarse la enemistad del movimiento obradorista, que es el dominante en este país, y los chiflidos y probablemente pues, la furia de la fuerza y el poder que aún detenta el presidente de la República. Gracias, Salvador. Ya estamos a punto de concluir nuestro programa, ya van a ser las 3. Pero antes, para despedirnos, pues no sé si ustedes deseen, les gustaría hacer un poquito de memoria y despedirse de Ricardo Rocha, nuestro compañero periodista que ayer nos dejó, que partió, y si tiene algún postrecito, pues bueno, también es el momento de compartirlo. Bueno, pues a Ricardo Rocha se le ha reconocido en casi todos los medios que he visto. Creo que tuvo muchos aciertos, pero también yo quiero decir que el señor Rocha de repente lo ponía uno a trabajar y no pagaba. Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo fundamental. Fue un hombre que trató de hacer una televisión diferente, que investigó, que hizo algunas contribuciones, pero también, como decía Pablo Iglesias en una entrevista que le hicieron los periodistas, en la prensa también debemos acostumbrarnos a criticarnos y a criticar a quienes están en los grandes medios, porque en Televisa se hicieron cosas, pero se callaron muchas más de las que se hicieron. Y el señor Rocha, no solamente a mí, sino a una bola de personas, nos quedó a deber económicamente, nos decía que trabajábamos con él y luego no nos pagaba. Yo de todas maneras siento un gran dolor porque él estuvo ahí, aunque al final pues se volvió un acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, y utilizó algo que me parece catastrófico, que a su nieto le puso Andrés por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Uno debe de ponerle nombres a los hijos de uno, no en afán de tener una relación con un político o con alguien importante. Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Sí, lamento profundamente el ¿Ya se nos fue? Ahí estamos. Ahí está, sí. Ok. Lamento el fallecimiento de nuestro colega Ricardo Rocha, quien hizo, bueno, pues una trayectoria importante en el terreno del periodismo de investigación. Recuerdo su agencia Detrás de la Noticia, sus programas de investigación bajo el sello de Televisa. Es decir, que abrió brecha en ese camino y en ese terreno, con trabajos muy importantes que pusieron en jaque a gobernadores y a ciertos políticos en algunos momentos históricos. Tuve la fortuna también de conocerlo y de expresarle que en buena medida la influencia de mirarlo desarrollar trabajo de investigación me motivó a dedicarme a este oficio y tuve la fortuna de podérselo expresar. Y bueno, pues nunca trabajé directamente con él, pero pues sin duda hay un legado importante y es un vacío que deja en este espacio, en los espacios periodísticos, un hombre pues con luces y con sombras como todos los seres humanos, como todos los periodistas, pero sin duda pues bueno, pues deja un vacío importante y pues llama la atención, como bien dice Jorge, que fue cercano
incluso amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si al final de su época como periodista, pues fue muy crítico de López Obrador, Ricardo Rocha. Pero bueno, pues lamento su fallecimiento y mando mis condolencias a su familia y a la gente cercana de Ricardo. Y bueno, pues eso, tenemos esta semana pues mucho trabajo que hacer con el análisis de los datos electorales, que eso es lo que nos emociona, y lo vamos a estar publicando en Milenio y comentando en los espacios periodísticos a nuestra disposición. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Así nos despedimos de Ricardo Rocha y de esta mesa por el día de hoy. Gracias por su participación.